Feudalismo e inquietud social. Ambiente social francés. Francia a mediados del siglo XIV. Francia fue el país donde la revolución social provocada por la Guerra de los Cien Años y la Peste Negra se dejó sentir primero con mayor intensidad, pero tan de improviso como llegó esta revolución se desvaneció. Constituye sin embargo uno de los fenómenos más notables de la Francia de ese periodo. A mediados del siglo XIV el país estaba todavía administrado según los principios feudales, si bien no habían faltado tentativas de reformas políticas encaminadas a reforzar el poder real en detrimento de los grandes señores. En tiempos de Felipe IV, el Hermoso, habíanse proclamado ideas nuevas acerca del poder y los derechos del monarca, procedentes de la famosa Universidad de Bolonia, principal promotora del derecho romano, con sus conceptos de Estado impersonal, ejército permanente, burocracia no hereditaria, etc. Legistas de esa corte, en su mayoría de origen burgués, eran alentados por el rey, quien reclutó entre ellos a sus consejeros y colaboradores, sin tener en cuenta a los grandes señores laicos o eclesiásticos. En el reinado de Felipe IV, el Hermoso, se desarrollaron nuevos organismos administrativos. En el Consejo Real, órgano central de la administración, podía distinguirse a la Cámara de Cuentas, que cuidaba de los bienes del Estado, y el Parlamento, aunque el nombre de esta institución suene a asamblea esporádica de notables, y probablemente haya sido eso en sus orígenes, el Parlamento era entonces un cuerpo estable, el Tribunal Supremo del Reino. Felipe IV y sus consejeros procuraron concentrar todos los poderes en manos de la monarquía, romper con las antiguas formas de gobierno y crear otras nuevas. Esto no constituyó, por otra parte, más que una tentativa. Entre otras cosas, Felipe no consiguió el derecho de imponer contribuciones a su antojo. En el momento de estallar la Guerra de los Cien Años, las rentas fijas de la corona consistían únicamente en los beneficios de los dominios propios del rey. Tampoco existía un sistema uniforme de impuestos para todo el reino. Para cubrir los gastos públicos en incesante incremento, era preciso buscar otros recursos. La cifra de las deudas contraídas en todas partes y ocasiones aumentaba cada vez más, con las ciudades ricas, con los judíos, con los banqueros italianos, con el papado. Pasadas las primeras etapas de la Guerra de los Cien Años, cuando se acentuó la crisis de la tesorería, el rey recurrió a un expediente clásico, la depreciación de la moneda. La situación económica del reino llegó a ser tan desesperada que se imponían medidas urgentes. El rey decidió convocar en asamblea a representantes de los diferentes estamentos sociales para votar impuestos iguales en toda la extensión del reino. Esta asamblea existía ya con el nombre de Estados Generales. Estaba integrada por representantes de los tres estamentos principales, clero, nobleza y alta burguesía. El pueblo proletario no estaba directamente representado. Los tres estamentos ya habían sido convocados otras veces para autorizar la promulgación de nuevos impuestos. Es preciso observar a tal respecto que la asamblea no tenía carácter de representación popular en el sentido actual de la palabra. La misión propiamente dicha de los Estados Generales era asistir al rey, escuchar sus órdenes y transmitirlas. Tal era la situación en Francia en el momento en que se produjo la gran crisis. En 1355 los acontecimientos siguieron su curso. Los Estados Generales. En otoño de 1355 el rey Juan convocó a los Estados Generales de París, con intención de hacerles aceptar la aplicación de nuevos impuestos que permitieran continuar la guerra. A esta asamblea acudieron los hombres más eminentes del reino. Allí se hallaban el rey de Navarra, Carlos el Malo, señor de gran inteligencia y mucha energía, el arzobispo de Reims y el obispo de Laon, Robert Lecoq. El principal representante de la alta burguesía era Etienne Marcel, rico mercader y primer magistrado de París, que ostentaba el título de preboste de los mercaderes. El rey Juan pidió dinero y se le concedió. Los estamentos demostraron verdadero entusiasmo y fidelidad y se declararon dispuestos a vivir y a morir por el rey. Le ofrecieron poner en pie de guerra un ejército de 30.000 hombres, lo que superaba con mucho las esperanzas más optimistas del monarca. Este ejército sería costeado mediante una especie de impuesto sobre las transacciones mercantiles aplicado a todo el reino. La asamblea puso como únicas condiciones que no se hiciera ninguna excepción y que ella misma vigilara el uso de los fondos recaudados. Los estamentos acordaron reunirse otra vez al año siguiente para efectuar la supervisión, y así fue como el pueblo hizo su aparición en la escena política, exigiendo derecho a revisar la marcha de los negocios públicos. Juan el Bueno tuvo su ejército y dio la batalla cerca de Poitiers, de la manera que se ha visto. La misma tarde de la batalla tuvo el honor de ser invitado y prisionero del Príncipe Negro. Si la derrota de Crecy en 1346 había sido bastante dura, la de Poitiers resultó una verdadera catástrofe.
Empezaron a proliferar amenazas populares contra los nobles que no supieron defender mejor a su rey y a su país. La rebelión no iba dirigida contra el rey, sino contra los grandes señores. Durante su cautiverio en Inglaterra, Juan el Bueno se había hecho aún más popular en Francia. Es el más noble de todos los hombres, dice un escritor de aquel tiempo. Que Dios proteja a nuestro rey. Por él quiere el pueblo ofrecer su vida. Después de la derrota se constituyó en París un círculo de hombres absolutamente decididos a realizar reformas. Etienne Marcel y Robert Lecoq eran sus jefes. Marcel y Lecoq. Etienne Marcel fue sin duda una de las más importantes figuras de la historia de Francia. Era un hombre altivo, enérgico y consciente de su poderío. Sabía lo que significaba contar con París, centro de una civilización que toda Europa admiraba. Él quería dar a París y a otras ciudades mayor autonomía y conseguir para la burguesía mayor influencia en la vida política y social de Francia. Flandes le servía de ejemplo. Con él colaboraba el elocuente y astuto obispo de Laon, Robert Lecoq, también de origen burgués. Juan el Bueno le había encargado ya misiones diplomáticas. En tal forma había entrado en contacto con el rey de Navarra, ya citado, de quien llegó a ser ferviente admirador. Carlos el Malo se hallaba entonces encerrado y custodiado en la prisión del rey, porque, siendo descendiente de Felipe el Hermoso por línea femenina, había pretendido de derecho y de hecho la corona de Francia. Cuando Carlos, hijo mayor del rey prisionero en Inglaterra, entonces de 20 años de edad, convocó en su calidad de regente a los Estados Generales, en otoño de 1356, el rey de Navarra no se hallaba entre los 800 diputados que acudieron a la convocatoria. Pero entre su partido y el joven regente renació la lucha por el poder. El regente, futuro Carlos V, era un joven pálido y enfermizo a quien su mano derecha deforme impedía manejar la espada y la lanza. No se le veía nunca en los torneos y se mantenía siempre alejado de los campos de batalla. Solía retirarse a su despacho siempre que tenía ocasión y se enfrascaba en el estudio de planos de edificaciones y de manuscritos recién descubiertos. Contra los vigorosos ataques de Etienne Marcel y la cautelosa diplomacia de Lecoq, el joven sabio contó al principio con pocos recursos. Integróse una comisión que reconoció la necesidad de cierto número de reformas que fueron codificadas en la Gran Ordenanza de 1357. La ordenanza decretaba, entre otras cosas, que el rey reconocía la autonomía de las ciudades francesas que, a ejemplo de la flamenca, se integraban en una confederación. Las guerras privadas entre los nobles serían prohibidas y la justicia experimentaría ciertas reformas. Además de las reuniones de los estados generales, el rey tendría a su lado un consejo compuesto de 17 burgueses, 11 eclesiásticos y 6 nobles. Marcel y sus amigos introdujeron de esta forma un embrión de régimen parlamentario. Un golpe de estado. No podemos extendernos sobre los manejos en extremo complejos a que dio lugar en Francia la lucha por el poder. El joven príncipe regente se defendió con energía contra los intentos antinobiliarios y participacionistas de la burguesía. Es bastante conocida la tragedia que se desarrolló en la corte al comenzar el año 1358. Como el príncipe regente se negara a alejar de su palacio ciertos consejeros, muy odiados por el pueblo, entre ellos los mariscales de Normandía y de Champaña, Etienne Marcel resolvió dar un golpe de estado. A la cabeza de una fuerte escolta armada se dirigió al palacio del príncipe heredero en París. Marcel exhortó al regente a pensar en la seguridad del reino. Los invasores ingleses se acercaban a París. Todo dependía en aquel momento de la resolución y energía del príncipe. El regente respondió de una manera altanera e irónica, a lo cual Etienne Marcel exclamó: Alteza, no os admiréis de lo que vais a ver ahora. Se ha decidido que no puede realizarse de otro modo. A una señal del preboste de los mercaderes, sus acompañantes se arrojaron sobre los dos mariscales que asistían a Carlos y los asesinaron en presencia del príncipe, cuyos vestidos quedaron salpicados de sangre, según se dijo. Este acto de violencia representó un viraje en la carrera política de Etienne Marcel y constituyó una mancha en su honor. Pero lo que aún perjudicó más al preboste fueron sus relaciones con el rey de Navarra, que, tras ser liberado, había reanudado su política oportunista, entrando en estrecho contacto con los campesinos sublevados, que en la primavera de 1358 se habían entregado al pillaje y a la matanza en las campiñas francesas. Pero detengámonos un momento en este levantamiento que ha recibido el nombre de la Jacquería. Jacques Bonhomme se subleva. Son numerosos los documentos que relatan los sufrimientos horribles que los campesinos franceses hubieron de soportar a lo largo de todos estos años, a causa de la peste, la guerra y las malas cosechas. Se cuenta que hubo padres que mataron a sus propios hijos e hijos a sus padres para suprimir bocas inútiles. La derrota de Poitiers ató muchos remolinos en este caldo de cultivo de la desesperación popular.
Desde aquel instante, dice un cronista de aquella época, la situación fue de mal en peor. La autoridad pública se debilitaba cada vez más y las campañas se llevaban a cabo con tropas mercenarias sin fe ni ley algunas. Los señores solo sentían desprecio hacia cuanto no era noble, tiranizaban a los campesinos en sus aldeas y no se interesaban demasiado por la suerte del rey y la defensa del país. Desde entonces, Francia, que antaño fuera admirada y elogiada por todo el mundo, vino a ser irrisión de los demás pueblos. El mismo cronista nos proporciona una interesante visión del clima moral francés subsiguiente a la gran derrota. En la actualidad, la vanidad y la ligereza reinan entre los nobles. Ya se atreven incluso a llevar trajes que ofenden a las buenas costumbres. Hacen una ostentación desvergonzada de lujo, cubriéndose de perlas, joyas y piedras preciosas. El pueblo tiene razón en quejarse, viendo cómo el dinero reunido con tanto sacrificio para proseguir la guerra es despilfarrado de manera tan escandalosa. La derrota de Poitiers había dejado sentir sobre todo sus efectos en la campiña. Los nobles hechos prisioneros en el campo de batalla sólo obtendrían su libertad mediante crecidos rescates, cuyo pago incumbía en definitiva a sus vasallos. Además, los campesinos de estos estaban a merced de las correrías del pillaje y de las bandas de mercenarios sin ocupación, que recorrían el país con las peores intenciones. Entre los ingleses que operaban en territorio francés existía buen número de soldados que se batían muy bien, llegado el momento, pero que exigían salarios tan elevados que su general los licenciaba tan pronto como lograba sus objetivos. Estos soldados necesitaban proveer a su sustento durante el tiempo en que su oficio pasaba épocas de crisis. Se enrolaban en grupos que emprendían expediciones por cuenta propia, apoderándose de todo cuanto encontraban. Esta profesión de nuevo género halló pronto un sistema de organización. Pocos oficios fueron tan rentables en la época, igual que en nuestros días los capos de los gángsters. Los jefes de estas bandas reunían inmensas fortunas. El terror que inspiraban tales salteadores era inmenso. La jaquería estalló en mayo de 1358. Los nobles llamaron así con desprecio aquella rebelión, nombre probablemente derivado del de Jacques Bonhomme, más o menos equivalente a Juan Verdejo, con el que designaban al villano anónimo. El pillaje de las bandas de soldados contribuyó ciertamente a provocar el motín. Por otra parte, ha podido precisarse hoy que las principales comarcas donde se desencadenó la jaquería fueron justamente aquellas que habían servido de escenario a las operaciones militares, en especial la isla de Francia y Champaña. La jaquería no fue de modo algún un levantamiento metódicamente preparado, era sólo la expresión violenta de la cólera de los campesinos, llevada hasta el paroxismo. No iba dirigida contra el rey, no tenía por objeto una reforma social concreta, su finalidad era únicamente el pillaje y el asesinato, y ejecutaron terribles venganzas desde los primeros días del levantamiento. El jefe del movimiento, Guillermo Cal, ejercía con su elocuencia gran poder de sugestión sobre aquellos hombres rudos. Sin duda poseía cierta instrucción y alguna experiencia de la guerra, pero sus hombres estaban muy mal adiestrados en el manejo de las armas. Froissart, objetivo a su manera, cuenta que importantes grupos de estos hombres se habían reunido en la región de Beauvais, proclamaba que todos los nobles causaban prejuicio al reino, lo traicionaban y que era preciso en consecuencia matarlos a todos, y así se dirigieron sin otras armas que hierros y cuchillos hacia la morada de un noble local. Mataron al señor, a su mujer y a sus hijos, e incendiaron la casa. Marcharon luego a otro castillo, donde se ensañaron de una manera más espantosa todavía. Se apoderaron del señor, lo ataron a un poste y ante su presencia violaron a su esposa y a sus hijas. Después mataron a la mujer, a todos los hijos del caballero y a éste del modo más atroz. Por último prendieron fuego al castillo. Las cosas continuaron así durante todo un mes, pero luego la suerte les devolvió la espalda. Cuando los señores organizaron la resistencia, gran número de campesinos fueron colgados de los árboles en los caminos. El rey de Navarra, estimando que ya era hora de oponerse a estos motines, logró apoderarse a traición de su jefe, Guillermo Cal, e hizo ceñir la cabeza del caudillo con una corona de hierro calentada rojo antes de hacerlo decapitar.